Bueno, muy bien. Soy Emiliano Colman, pertenezco a la Cátedra A de Derecho Político y en esta oportunidad me toca desarrollar, hacer concretamente una referencia a lo que es la unidad número 8. En la unidad número 8, si ustedes se fijan en el programa, tratamos la descentralización del poder. Nosotros tomamos desde el inicio de la materia, que se encuentra a cargo del doctor Oscar Freddy, el poder como objeto de estudio y habíamos conceptualizado a este poder como una fuerza social destinada a imponer comportamientos en las direcciones que fija quien efectivamente lo ejerce. Por otro lado, tomábamos a la política como la forma de obtener y de ejercer el poder y a la ciencia política como aquella ciencia que se aboca al estudio científico de la política. Es decir, en ese tríptico nosotros empezábamos concretamente el desarrollo de la materia. Es muy importante esta introducción para que nosotros podamos entender por qué ahora vamos a estudiar la descentralización del poder. ¿Sí? Así como en un momento de la historia de la humanidad se hablaba o se hacía mención a un poder concentrado, ahora nosotros vamos a hacer mención a lo que es un poder descentralizado. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cómo se llevó adelante esa descentralización. Vamos a tratar básicamente tres puntos. Empezando por el primero, lógicamente si hablamos de descentralización del poder, esto nos lleva a hacer mención al federalismo. Al federalismo concretamente como una forma de descentralización política. Si hablamos de federalismo, tenemos que distinguir tradicionalmente, por un lado, al Estado unitario y por otro lado al Estado federal. En el Estado unitario nosotros nos encontramos básicamente con una autoridad que detenta todo el poder. ¿Sí? En el unitarismo nos vamos a encontrar clásicamente con solamente una autoridad que detenta todo el poder. Es un régimen que nosotros podríamos llamarlo estrictamente vertical. ¿Sí? Ahora, si hablamos del Estado federal, que es aquello a lo cual nosotros nos vamos a abocar concretamente en esta clase, nosotros sabemos que en el Estado federal se van a superponer inicialmente dos autoridades. Por un lado, la autoridad de la nación, pero por otro lado aparecen también las autoridades de las provincias o de los gobiernos locales. Lógicamente, para que esta superposición no traiga aparejada una colisión en el ejercicio de las distintas funciones que conlleva detentar el poder, se van a establecer ciertas reglas o ciertos parámetros para que de manera armoniosa puedan coexistir, vuelvo a repetir, la autoridad de la nación y la autoridad, por otra parte, de las provincias y de los gobiernos locales. Este Estado federal que nosotros vamos a analizar va a tener ciertos rasgos que lo van a constituir como tal. Independientemente en el país en el cual se pueda advertir el sistema federal y que lógicamente, de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura y a la sociedad de cada país en particular, pueda presentar notas especiales, notas específicas, aquí vamos a ver que nosotros podemos elaborar un tipo empírico de sistema federal, ¿sí? Que tiene rasgos que lo constituyen como tal y que no van a variar independientemente de las particularidades que puede tener o que puede asumir concretamente en cada país o en cada estado en el cual el mismo se presente, ¿verdad? Básicamente, y esto es lo que a mí me interesa mencionarles y que ustedes tengan bien pero bien presente, son tres los caracteres comunes. Estos caracteres que contribuyen a elaborar, vuelvo a repetir, el tipo empírico de Estado federal. En primer lugar, existe una doble esfera de competencia. Bueno, esto es lo que yo le acababa de mencionar precedentemente. Por un lado nos vamos a encontrar con la nación y por otro lado con
las provincias o los gobiernos locales. Esto es una nota característica, nos olvidamos de esa concepción de Estado unitario donde tenemos una autoridad que todo lo maneja, que todo lo ve y que todo lo controla. Acá claramente vamos a encontrarnos con una doble esfera de competencia. La clave que vamos a estudiar más adelante es cómo se van desarrollando estas competencias, dicho de otra manera y para que se entienda. ¿Qué competencias corresponden al Estado nación y qué competencias corresponden a los estados provinciales? ¿Pueden tener las mismas competencias? Bueno, puede haber una concurrencia, puede haber también competencias exclusivas de una y de otra. Y si hay competencias concurrentes, ¿cómo hacemos para que esta relación de competencia o esta concurrencia de competencias no termine en una colisión? Bueno, todo eso, todas esas preguntas, nosotros las vamos a responder. Pero en primer lugar, vamos a dejar bien en claro que, vuelvo a repetir, trazamos dentro del sistema federal, ¿sí?, 3 caracteres comunes que se van a repetir independientemente, ¿sí?, del país donde el mismo sea receptado, donde el Estado federal sea receptado. Hablamos en primer lugar entonces de una doble esfera de competencia. En segundo lugar, algo muy importante es que los estados locales participan en la creación de la voluntad estatal nacional. ¿Cómo se da esto? Bueno, yo constantemente, a partir de ahora hasta que finalice la clase, voy a tomar el ejemplo más cercano que tenemos de un Estado federal, que es nuestro país, la República Argentina. Bien, nosotros sabemos que a través de distintos mecanismos las provincias contribuyen de alguna manera a la conformación de la voluntad del Estado nacional o del Estado principal, como ustedes lo quieran llamar, ya sea al momento de sancionarse una constitución, ¿sí? Ahí vemos claramente una manifestación de lo que son la voluntad de las provincias, o también en el ámbito legislativo. Dentro del Congreso nosotros sabemos que tenemos un Congreso bicameral, ¿sí?, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder legislativo es bicameral, esto es una Cámara de Diputados donde se ven representados los ciudadanos de la nación y una Cámara de Senadores que representa ¿a quién? A las provincias. Fíjense cómo, ¿sí?, independientemente de las particularidades que pueda tener el sistema federal dentro de nuestro país, se van repitiendo o se van receptando estos elementos o caracteres comunes a los cuales yo les estoy haciendo concretamente referencia. Y en tercer lugar, una clara supremacía federal por sobre las provincias. Si bien es cierto que existe esta doble esfera de competencia, esta supremacía federal tiene una explicación que ustedes la van a encontrar muy bien en el libro y que brevemente lo que vamos a decir aquí es que cumple con una finalidad, que es una finalidad de unidad. Es un presupuesto esencial, ¿sí?, que va a asegurar la unidad del Estado, que no haya dispersión. Esto también nos va a servir dentro de unos minutos cuando veamos las diferencias entre lo que es una confederación y lo que es un Estado federal. Pero por ahora, quédense con estos 3 caracteres comunes. Si nosotros tomamos nuestra Constitución, si nosotros tomamos concretamente nuestra Constitución, nosotros vamos a poder advertir cómo es receptado el sistema federal en distintos artículos que ustedes seguramente ya han estudiado en otras materias, como es lógicamente el artículo 1, que consagra al sistema federal como forma de Estado, el artículo 5, donde establece la figura de las provincias y cómo éstas deben organizarse en base al sistema representativo y republicano, y cómo debe garantizar su organización y el régimen municipal y el acceso a la justicia. Pero también en primer lugar el artículo 31, que consagra la supremacía de la Constitución, que nosotros podríamos relacionarlo en la actualidad también y luego de la reforma de 1994 con el artículo 75, inciso 22, donde están consagrados los instrumentos. Vuelvo a repetir, los instrumentos, no solo tratados, sino que genéricamente hablamos de instrumentos porque también tenemos declaraciones, los instrumentos de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional.
Y por último, y ahora sí, el artículo 123, donde dentro de lo referido a los gobiernos de provincia se establece las autonomías municipales, de lo cual también me voy a explayar un poquito más adelante. Pero esta es la situación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Básicamente que independientemente de que el derecho político no es un derecho codificado, no es un derecho legislado, es un derecho sumamente actual, y que como ustedes ven en esta relación que yo voy haciendo, en este caso con el derecho constitucional, claramente se puede ver cómo se recepta el sistema federal dentro de nuestro sistema jurídico, dentro de nuestra nación. ¿Estamos hasta ahí? En cuanto al origen histórico, bueno, el origen histórico del federalismo como tal nosotros lo vamos a receptar en Estados Unidos en el siglo XVIII con la sanción de su constitución federal, más específicamente en 1787, esto es con posterioridad de la declaración de la independencia en 1776, donde inicialmente lo que van a conformar esos tres estados incipientes que se buscaban independizar de la monarquía inglesa va a ser claramente una confederación, van a ser los estados confederados y que lógicamente va a tener ciertas notas de color que van a distinguirlo de lo que es el Estado federal, pero el desarrollo nosotros lo vamos a empezar a ver ahí, una fuerte recepción lógicamente de los principios liberales, de los derechos de los ciudadanos y de la división de poderes. Figuras importantísimas como son Locke y Montesquieu. Locke en cuanto claramente al liberalismo y a esta cuestión de la recepción y del consentimiento que requiere el gobernante respecto de sus gobernados para ejercer la función pública, y en cuanto a Montesquieu, la división de poderes. Con una particularidad que yo voy a explicar en la clase siguiente, donde voy a tratar la unidad número 15, donde claramente hablo del liberalismo, donde claramente hablo de la figura de Locke, pero también de la figura de Montesquieu, y de cómo esto fue receptado primero por Inglaterra, al consagrar el parlamentarismo, pero después aquí en América, en Estados Unidos, principalmente y primariamente, cuando se consagra el presidencialismo, ¿sí? Y esta división de poderes. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar el génesis o la aparición del Estado federal, que luego se va a replicar lógicamente en los restantes países de América Latina con el decurso del devenir histórico. Diferencias entre Confederación y Estado federal, vamos a resaltar tres diferencias básicas, tres diferencias grandes que ustedes se van a poder explayar en el libro de la cátedra y van a poder estudiar. En primer lugar, claramente, una pregunta. ¿En quién ejerce la soberanía? ¿Quién es el que va a ejercer la soberanía? Si nosotros hablamos de una confederación, claramente la soberanía queda en cada uno de los sujetos que la componen. Es decir, no hay una delegación de soberanía, no hay un reconocimiento, podríamos decirlo de esa manera, en un sujeto o en un ente superior. En cambio, en un Estado federal la soberanía va a residir en la nación, que es un ente superior. Hablábamos hoy de la supremacía federal. ¿A los efectos de qué? A los efectos de darle unidad al sistema, los efectos de que no haya esa separación o esa autonomía indiscriminada que ocurre en la confederación, donde cada uno de los entes que la compone pueden entrar y salir, algo a lo que me voy a referir ahora en un momento nada más. ¿Sí? Entonces la primera pregunta que nos respondemos es concretamente en quién reside la soberanía. Si hablamos de confederación, ¿sí? En cada uno de los entes que la componen, no delegan soberanía. Pero si hablamos de una federación, si hablamos de un Estado federal, pues entonces ahí va a residir en un ente superior que es la nación, con una clara finalidad de unidad del sistema, ¿sí? Que es lo que se buscó lógicamente en nuestro país cuando empieza todo el proceso de emancipación y luego de constitucionalización ya ingresado o ya entrado en el siglo XIX. En segundo lugar, lógicamente dentro de la confederación no vamos a tener organismos propios, ¿sí? Organismos que tipifiquen a la confederación. Lo que va a existir es un congreso, una dieta o una asamblea donde
Cada uno de los entes que componen esa confederación van a enviar a sus representantes, pero así como los envían a sus representantes, pueden claramente revocarles el mandato, revocarles el poder, por lo cual no hay claramente una, como bien les mencionaba recién, una identificación de distintos órganos. Todo lo contrario a lo que ocurre en el Estado federal, el cual va a ser, vuelvo a repetir, receptado y consagrado en la Constitución norteamericana de 1787. Perdón, ¿se entiende? Y ahí sí vamos a tener órganos diferenciados. Ahí sí vamos a tener un órgano que ejerce la administración, otro órgano que ejerce el poder legislativo y por otra parte la administración de justicia. ¿Se entiende? Ya tenemos dos de los caracteres o dos diferencias tajantes, básicas entre lo que es, por un lado, la Confederación y por el otro lado el Estado federal. Y por último y no menos importante, dos notas particulares de lo que es la Confederación y que lógicamente no va a estar presente esto, y que lógicamente, vuelvo a repetir, no va a estar presente esto dentro del Estado federal, que son el derecho de secesión y el derecho de nulificación. Algo expliqué hace un momento. El derecho de secesión implica que cada Estado o cada ente que compone la Confederación tiene la facultad irrenunciable de salir de esa confederación cuando le plazca. Lógicamente esto puede traer luego responsabilidades ulteriores, pero el derecho lo tiene, es un derecho adquirido. La nulificación, por otra parte, implica que las decisiones que se tomen en esa asamblea, las decisiones que se tomen en esa dieta o en ese congreso, pueden ser cuestionadas por los entes e incluso llegar a no cumplirlas. Derecho de cesación, me voy. Derecho de nulificación, no acato lo que decide ese organismo. No hay unidad. ¿Se entiende? No hay unidad. Y es importante tener en cuenta estos caracteres para que yo pueda diferenciar lo que es una confederación de lo que es un Estado federal, donde lógicamente, si lo que estamos diciendo es que buscamos unidad, no vamos a tener un derecho de secesión ni un derecho de nulificación. Los mecanismos, si yo quiero en este último caso cuestionar una norma, son otros e irán, como bien digo, vía Poder Judicial. ¿Estamos hasta ahí? En cuanto a la primera parte, esto. Brevemente ahora, siguiendo con el análisis del Estado federal, entramos en el segundo punto que tiene que ver con la distribución de competencias. Si yo hablo y digo que existe una doble esfera de competencia, tengo que ver claramente cómo voy a administrar esas competencias para que, independientemente de que existen competencias que ejercen tanto la nación como las provincias de manera concurrente, no haya una colisión. Bueno, para esto yo voy a tener que responder dos preguntas. Para esto yo me voy a tener que responder concretamente dos preguntas o distinguir dos aspectos. En primer lugar, ¿qué ocurre con las competencias de carácter residual, es decir, con las competencias no delegadas? ¿Quién las ejerce? ¿Las ejerce la nación o las ejercen los gobiernos provinciales? Eso en primer lugar. Y la segunda cuestión que tengo que canalizar concretamente es cómo voy a determinar, para que no exista colisión, cómo yo voy a determinar las relaciones de coordinación, subordinación e inordinación. En cuanto a la primera pregunta, es muy fácil. Lo que nosotros tenemos que responder aquí es, bueno, ¿quién ejerce esas competencias no delegadas o esas competencias residuales? Si nosotros tomamos como ejemplo o como antecedente el surgimiento del constitucionalismo en nuestro país y nos paramos en el artículo 121 de nuestra Constitución, claramente dice que las provincias son aquellas que ejercen las competencias no delegadas a la nación, ¿sí? Por el origen histórico que tiene el federalismo en nuestro país, donde las provincias son preexistentes. Entonces, lógicamente, vamos a crear unidad, dijeron las provincias, y se empezó a fundar la nación. Pero ¿quiénes estaban primero? Las provincias. Entonces, las competencias no delegadas quedan en ellas. Respondimos a esa pregunta. A la segunda cuestión, que tiene que ver cómo voy a tratar las distintas competencias que ejercen tanto la nación como las provincias, lo que tengo que ver justamente son esas relaciones de coordinación, de subordinación y de inordinación. Bueno, las relaciones concretamente de coordinación
las relaciones concretamente de coordinación, son importantes porque lo que van a buscar, ¿sí?, es armonizar las competencias. ¿Puede ocurrir que nación y provincia tengan las mismas competencias? Sí, pero con distinto grado, con distinto nivel. Imaginemos competencias de naturaleza impositiva, ¿sí?, donde concurrentemente nación y provincia pueden llevar adelante las mismas. Lo que ocurre es que va a ser en un distinto nivel o no cobrando los mismos impuestos, para hacérselo de manera muy sencilla. Esto está claramente pactado en nuestra Constitución. De hecho, la concurrencia también puede darse en distintas facetas, ¿sí?, del proceso de producción normativa. Y, por ejemplo, quedará a la nación el dictado de los códigos de fondo y a las provincias los códigos de forma, esto de los códigos procedimentales. Eso es relación de coordinación. ¿Cómo voy armonizando el sistema para que no haya colisión de estas competencias? ¿Se entiende? Luego va a haber competencias que son exclusivas de la nación y competencias que son exclusivas de las provincias. Por ejemplo, si uno se centra dentro de nuestra Constitución, siempre para tomarlo como ejemplo, en el artículo 75, donde están las atribuciones del Congreso, corresponde claramente a nuestra nación, a través del Congreso, legislar en materia aduanera. Las provincias no pueden establecer aduanas interiores, ¿sí?, porque sería manifiestamente inconstitucional. ¿Se entiende? Como arreglar el pago de la deuda, tanto interior como exterior, fijar anualmente el presupuesto del Congreso, son todas facultades que le corresponde ¿a quién? Que le corresponde a la nación. Las provincias, en el ejercicio de facultades, tendrán facultades que son propias, pero no pueden avasallar los límites impuestos por nuestra Constitución nacional. Y hago la pirámide porque justamente está por encima de toda nuestra Constitución los tratados internacionales y los instrumentos de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. Eso en cuanto a las relaciones de coordinación. Bueno, de la mano vienen las relaciones de subordinación. Por esto que yo hablaba recién, las provincias están subordinadas a la normativa, ¿sí?, que establezca la nación a través del Congreso, ¿verdad?, a las distintas leyes que emitan los organismos superiores. ¿Puede cuestionar una provincia? Sí, lógicamente, pero tendrá que plantear este cuestionamiento en el marco judicial, ¿sí?, pero no puede legislar contrariamente o no puede establecer facultades o prerrogativas contrariamente a lo que se establece dentro de nuestra Carta Magna. ¿Se entiende? Eso tiene que ver concretamente con la subordinación. Lo que se busca a través de así como a través de la coordinación, lo que se buscaba concretamente era armonizar las competencias, a través de la subordinación lo que se buscan es asegurar la unidad del sistema federal. Y por último, las relaciones de inordinación, algo de lo cual también yo hablé con otras palabras, que tienen que ver concretamente con las que posibilitan la participación de los estados locales en la creación de la voluntad federal. Esto tiene que ver justamente con que estamos dentro de un sistema federal. Si vamos a dejar que nación se tome todas las prerrogativas, que el Estado Nacional se tome todas las prerrogativas y no dé lugar a la participación de las provincias o de los gobiernos locales, vuelvo a algo que dije antes, dejemos de hablar de un Estado federal y empecemos a hablar de un Estado unitario. Para que eso no pase, son importantes las relaciones de inordinación donde yo le doy participación a las provincias, ya sea, ejemplo, a la hora de sancionar una constitución, a la hora de reformar una constitución o a la hora de sancionar las leyes que van a regir para todo el territorio. Es importante darle esta participación a través del Congreso y más precisamente a través del Senado. Es importante aquí cómo juega la división de poderes que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, para que las provincias también se vean representadas dentro de lo que es la voluntad del Estado. Y para ya ir finalizando este video, el último punto, en virtud del cual voy a desarrollar una serie de cuestiones, es lo que tiene que ver con las ciudades. Pero dentro de las ciudades a mí me gustaría hacer concretamente referencia a la figura de los municipios. Nosotros podríamos tomar como concepto de municipio y decir que es la expresión jurídica de la ciudad. Muchas veces vamos a encontrar las voces municipios, muchas veces vamos a encontrar las voces comunas,
pero lo cierto es que estamos hablando de la expresión jurídica de la ciudad. ¿Está claro? Eso como concepto es lo primero que a ustedes les tiene que quedar bien, pero bien en claro. Ahora bien, es interesante sin duda la figura del municipio y dentro de ella hay dos conceptos que siempre y más ahora en la actualidad tienen pero mucha trascendencia, como son la autonomía y la autarquía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía y de qué hablamos cuando hablamos de autarquía? Y vamos a traerlo a ejemplos claros que ustedes puedan relacionar. Cuando nosotros hablamos de autonomía, estamos hablando de un conjunto de facultades que tiene un ente para dictar su propia normativa. No hay duda de que las provincias son autónomas y ahora los municipios, bueno, si nosotros tomamos nuestra constitución, más precisamente, si bien a partir del artículo 5 ya nuestra constitución de 1853 consagraba que las provincias debían asegurar el régimen municipal, la voz autonomía, con todas las discusiones doctrinarias propias del derecho constitucional que existen, la voz autonomía aparece en el artículo 123 luego de la reforma. Bien, esa es la situación concretamente que nosotros debemos tener presente, ¿sí? Por un lado. Y la autarquía, bueno, estudiarlo como dos caras de una misma moneda, mientras que la autonomía hace referencia concretamente a que el ente puede dictar su propia normativa, en la autarquía reconoce, ¿sí?, o se debe subordinar a las normativas, a las reglas que establece un ente superior. Esa es la diferencia entre autonomía y autarquía. Un paradigma, un auténtico leading case que se dio en nuestro derecho fue el caso Rivademar. En el caso de Rivademar del año 1989, que este año cumplió concretamente 31 años en el mes de marzo, justamente se cuestionaba esta cuestión de si los municipios eran autárquicos o eran autónomos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pide a partir de ese momento, previo a la reforma constitucional de 1994, consagrando, diciendo los municipios son autónomos y estableciendo una serie de parámetros, una serie de puntos o de notas características de los mismos, como que son personas jurídicas de derecho público, que pueden darse sus autoridades, que pueden establecer sus presupuestos, etcétera, y que va a ser determinante dentro de nuestra Constitución de 1994. 18 de las 23 provincias han consagrado la autonomía. Falta que algunas provincias, como es el caso de Santa Fe, reformen su constitución y se adecúen a lo que establece concretamente la Constitución Nacional. Y esperemos que así sea. Esto ha sido todo, esperemos que les sea de utilidad. Les dejo un saludo grande y nos vemos la próxima.